Aquí en 1 de Juan capítulo 3, en los versículos 4 al 10, Juan está describiendo la vida de un verdadero hijo de Dios que no practica pecado. El verdadero hijo de Dios tiene un cambio en su vida personal y tiene un poder espiritual y entiende lo grave que es el pecado. Dios lo va transformando y cambiando. Hay una diferencia entre creyentes que quieren vivir en santidad y no practicar el pecado y los incrédulos que nos rodean. Ahora, aquí en 1 de Juan está explicando la importancia de ese contraste entre los incrédulos, los que no conocen a Dios, y los que conocen a Dios. Ya desde el versículo 18, él venía hablando de los anticristos y marcando las diferencias entre esos anticristos y los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios tienen la unción, tienen el Espíritu Santo que le va marcando falsa doctrina, falsa enseñanza para evitar y no dejarse ser engañado por esa falsa enseñanza. Pero también tenemos el Espíritu Santo de Dios que quiere guiarnos a vivir una vida de santidad, esperando a nuestro Señor Jesucristo, limpiándonos de la contaminación de este mundo. El verdadero hijo de Dios no debería practicar el pecado. Debería vivir en justicia. 29 del capítulo 2 dice, si sabéis que Él es justo, sabed que también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y ahora, en estos versículos que leímos hoy, vamos a ver otro aspecto de uno que realmente es nacido de Él. Rechacen el pecado. Luchen contra el pecado. No quiere practicar el pecado, quiere vivir en santidad. Por supuesto, sabemos que el verdadero Hijo de Dios puede pecar, continúa pecando, pero no está cómodo viviendo en el pecado. No es indiferente al pecado, quiere limpiarse del pecado. Y aquí vemos tres enseñanzas para poder ayudarnos a no practicar el pecado. En primer lugar, notamos la gravedad del pecado. El creyente sabe que es grave, es algo serio, no es algo liviano. Mire versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo creyente tiene un concepto del pecado bíblico, lo que Dios dice. El creyente quiere cuidarse del pecado. Aquí vemos que el pecado es rebeldía voluntaria contra Dios. El pecado no es simplemente un desliz, no es simplemente un error, una equivocación. Dios lo describe aquí como algo grave, es rebeldía. Dice en el versículo 4, dice, el pecado es infracción de la ley. La frase infracción de la ley significa alguien actuando en contra de la ley. Alguien que está en contra de la ley por su desobediencia deliberada. O sea que uno lo está haciendo a propósito, consciente de lo que está haciendo. Ahora, en el contexto entendemos que
Juan no está describiendo una vida que de vez en cuando peca. Miren en el versículo 6 lo que dice. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Esa es la idea. El que hace justicia y vive de una manera justa y correcta es porque tiene una relación personal con Dios. Pero el que practica el pecado es el que no conoce a Dios. Y la idea es vivir en pecado, tomarlo livianamente. Y es opuesto al que vive en justicia. En el versículo 29, lo que recién leímos, si sabes que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia o que vive de una manera justa es nacido de Él, que practica la justicia y el que practica la verdad. Hay un contraste en estos versículos entre el incrédulo, el que no conoce a Dios, y el que conoce a Dios. El que conoce a Dios tiene el Espíritu Santo y puede detectar la falsa doctrina, la falsa enseñanza. El que tiene el Hijo de Dios, tiene la salvación, permanece en Él, desea y busca la santidad y la justicia. El incrédulo vive en el pecado, para él es normal. La mentira, el engaño, la inmoralidad. ¿Qué problema hay? El único problema es cuando uno se descubre o uno es descubierto en su engaño, en su pecado. El pecado es rebeldía voluntaria contra Dios. Aquí la idea de infringir la ley es alguien que hace una infracción a sabiendas, que conoce lo que está haciendo. Es rebeldía voluntaria, es desobediencia deliberada. El creyente verdadero no vive en rebeldía voluntaria. No vive sabiendo estoy mal, está mal y qué problema hay. Mientras que no me enganchan, mientras que no me descubren, no hay problema. No tiene conciencia, no tiene una actitud liviana, no. Para el creyente es grave. Es infringir la ley de Dios. Es rebeldía contra Dios y una ofensa contra Dios, un Dios santo. Nosotros cantamos esta canción y agradezco a Dios, a los hermanos que dirigen la música. Muchas veces los hermanos que dirigen la música eligen himnos de acuerdo con el tema y van muy, muy bien. No solo el primer himno que cantamos hoy de la santidad de Dios, pero también de andar en la luz, en obediencia, el último himno. Y justo el himno en el medio de ser puro de los pecados, limpio del pecado, es la clave de todo, de ser un verdadero hijo de Dios y tener la limpieza de nuestros pecados. La gravedad del pecado nos ayuda como hijo de Dios a resistir la tentación y no ceder a la tentación cuando surge. El pecado también es grave porque es contra la misión de Dios. Es contra la misión de Dios. Miren versículo 5 lo que dice. Y sabéis que Él apareció, Cristo, para quitar nuestro pecado. Y no hay pecado en Él. El pecado es grave porque es rebeldía a Dios y su ley, sus instrucciones. Pero también es contrario al propósito de Cristo, la misión de Cristo. Él vino para quitar
los pecados. La idea de quitar los pecados es la idea de levantar algo y llevarlo. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea que Cristo nos perdona a los hijos de Dios de nuestros pecados y los lleva, digamos, lejos de nosotros el castigo y la condenación del pecado. Y dice en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación de los que están en el Espíritu, de los que son verdaderos hijos de Dios. Y Juan está diciendo, el pecado es algo grave, es algo serio. Cristo vino a llevar nuestro pecado y no solamente quitar y llevar los pecados pasados, pero Él quiere prevenir los pecados futuros, la tentación que nos enfrentamos todos los días. Él vino a quitar el pecado. Es una advertencia a los creyentes. Deberían esperar la venida de Cristo en santidad, ir limpiándonos del pecado. Y lo primero que Él expresa acerca del pecado es que el pecado es muy grave delante de Dios. Es rebeldía contra Él y es en contra de su misión, su propósito de venir. Porque vino para quitar el pecado. Entonces la actitud del creyente debería ser una actitud donde uno quiere resistir el pecado y la maldad. Dios quiere perdonarnos. Dice Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cuál es la actitud del creyente hacia el pecado? De no querer practicar el pecado, de no querer ceder al pecado. Cualquier persona que está presente hoy, que tiene la idea de cualquier pecado en su vida. Bueno, pastor, así somos los jóvenes, así somos la gente que trabaja, así somos la gente, los esposos o las esposas. Si tiene una actitud muy liviana hacia el pecado, justificando el pecado y practicando el pecado, estás contradiciendo lo que enseña Dios en su palabra y estás adoptando. Puede ser un verdadero hijo de Dios, tenga esa actitud porque se acostumbra al pecado. Pero si realmente no hay ninguna conciencia, ningún deseo de dejar el pecado, puede ser es porque realmente no es un verdadero hijo de Dios, que nunca ha aceptado a Cristo y nunca ha experimentado la limpieza de su pecado y la presencia del Espíritu Santo, porque así son los incrédulos. Ellos practican el pecado, la rebeldía. Ellos viven de esta manera. La gravedad del pecado. Pero también ahora se explica más eso de la práctica del pecado. Practicando el pecado es la actitud de un verdadero incrédulo. Practicando el pecado. Mira lo que dice versículo 6. Versículo 6. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está hablando de pecar de esta manera. No está diciendo que el verdadero creyente nunca peca.
Porque ya en capítulo 1 él dijo, si nosotros pecamos, podemos ir a Dios y pedirle perdón y confesar el pecado y nos va a limpiar de toda maldad. Dijo en capítulo 2, versículo 1, que tenemos un abogado donde podemos ir a Dios y pedir perdón y que va a intervenir por nosotros si nosotros estamos en pecado. Hay una confusión de este pasaje en la historia, donde algunos predicadores y algunas denominaciones enseñan que uno puede llegar a ser sin pecado y santo y perfecto, y eso no es bíblico, no es correcto, no es lo que Juan estaba enseñando. Lo que él estaba enseñando es que un verdadero hijo de Dios no puede practicar el pecado sin molestarle, sin sentir la culpa, sin una lucha interna, como los incrédulos. Los incrédulos practican el pecado como algo normal hasta que lo enganchan y ahí tiene una especie de arrepentimiento por afuera. La práctica del pecado. Los incrédulos, el creyente no practica el pecado. Él no dijo que nunca peca. El creyente peca. El creyente a veces se enoja y dice cosas muy feas que no debería decir. A veces el creyente miente. Debería sentir culpa, debería sentir la convicción del Espíritu Santo. El creyente puede pecar y peca, pero no como el incrédulo. Vive diferente, tiene el Espíritu Santo. Y el hecho de que un creyente peca, y por ahí peca algunas veces acerca de algo en alguna área de su vida, puede indicar que una falta de comunión con Dios. Porque miren lo que dice en el versículo 8, versículo 6. Todo aquel que permanece en él, en el versículo, permanece en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, dos cosas. En primer lugar, tenemos que siempre tomar el versículo en su contexto. No está hablando en el contexto de pecar una vez, de ceder a alguna tentación, porque está hablando de practicar el pecado. Y a eso se refiere aquí en este pasaje. Está hablando de una persona que practica el pecado. El creyente no practica el pecado, no continúa en el pecado. Busca limpiarse, busca la comunión. Pero noten la palabra permanecer. Mire que dice, todo aquel que permanece en él no peca. O sea, un creyente que tiene buena comunión con Cristo no continúa en el pecado, no practica el pecado. Ahora, si un creyente descuida su comunión con Dios, ahí sí se puede practicar el pecado. Indica que el creyente no tiene comunión con Dios. Cuando uno encuentra un creyente que sigue en el pecado, es porque no está en buena comunión con Cristo. Y por eso Juan dijo en capítulo 1, si uno está caminando en tinieblas y dice que está bien, está mintiendo en contra de la verdad, en contra de la realidad. El creyente no debería practicar el pecado delante de Dios. El pecado es contrario a Dios y lo que Dios quiere. El creyente no practica el pecado porque Dios lo disciplina, lo corrige, sufre las consecuencias de su pecado y tiene que corregir
el pecado, sufre la vergüenza del pecado. Si nosotros nos alejamos de Dios, podemos ser débiles y ceder al pecado. Pero el creyente en comunión con Dios no practica el pecado, porque es guiado por el Espíritu Santo de Dios. El creyente no practica el pecado. El incrédulo practica el pecado. Versículo 6 dice: todo aquel que peca practicando el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Una persona característica de justicia es uno que tiene la justicia de Dios. Una persona que se caracteriza por el pecado es una persona muerto en sus pecados, como dice Efesios capítulo 2, siguiendo la corriente de este mundo, y es del diablo. El diablo peca desde el principio, dice. Desde el principio hasta ahora, y continúa en el pecado. El incrédulo desde el principio peca, en el presente peca y sigue en el pecado. Hay un contraste aquí en este pasaje acerca del pecado y el creyente. Y el creyente debería tener cuidado de no engañarse. Mira lo que dice el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. No se dejen engañar por estos falsos maestros acerca de la doctrina de Cristo y acerca de la doctrina del pecado. Esto es lo que pasó con el salmista. El salmista en el Salmo 73 se fijó demasiado en los rebeldes del mundo, los incrédulos, y medio como que les tenía envidia a ellos, porque parecía que podían salir con lo suyo y que no pasaba nada en su vida. Estaba engañado mirando a los que no conocieran a Dios. Es fácil para el creyente a engañarse mirando y escuchando a falsa enseñanza y viendo la práctica entre los hermanos acerca del pecado, porque pareciera que uno puede ser un buen creyente y practicar el pecado. Uno puede ser un buen hijo de Dios y no hay problema si uno sigue en el pecado. En total, yo sé que estoy mal en algunas áreas, dirá uno, pero no pasa nada. No nos engañemos. Dios no acepta y no aprueba el pecado, y Él va a obrar de alguna manera en la vida de un verdadero creyente. Puede ser que la falta de disciplina, la falta de corrección indica que realmente no es un hijo de Dios. Está saliendo con lo suyo. Dios dice que lo que caracteriza, la característica de un incrédulo es que practica el pecado, y que la característica de un verdadero hijo de Dios es que vive en justicia, en santidad, y está buscando la santidad en su vida. Es algo que el creyente debería tomar en cuenta y no practicar el pecado, aprender a limpiarse, porque es grave, y porque los que practiquen el pecado son los incrédulos, no los verdaderos creyentes. El mismo Espíritu Santo de Dios no nos deja practicar el pecado en nuestra vida. Y por último, Cristo vino para dar libertad del pecado. Si uno es un verdadero hijo de Dios, puede librarse
del dominio del pecado, no de la presencia del pecado. Siempre vamos a estar luchando en contra del pecado. Mire versículo 8, la segunda parte. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otra vez, en el contexto, no está hablando de que es imposible pecar. Está hablando que no va a practicar el pecado. Juan está marcando un contraste y una diferencia. ¿Por qué no va a practicar el pecado? Porque tiene la simiente de Dios en su vida, que es el nuevo nacimiento, y porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. La idea de deshacer las obras del diablo es la idea de librar o disolver. El Dios de este siglo, dice Efesios 2, es nuestro enemigo, Satanás. Él está controlando el mundo, él está dominando el hombre. Algunos dirán, pastor, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantos homicidios, tanta violación, tantas cosas tan feas? Porque están siguiendo el Dios de este siglo. Gracias a Dios, nosotros, si somos hijos de Dios, estamos libres de esa obra, de ese control de nuestro enemigo. Y podemos vivir en santidad y no practicar el pecado y la maldad, porque Cristo vino a disolver, a destruir esa obra y ese dominio de Satanás. Y si tenemos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos ese poder de Dios obrando en nuestra vida y esa libertad en esta vida. Dice Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Es un tema largo de explicar, es un tema que uno necesita estudiar y meditar para conocer esa liberación. Pero tengo muy buenas noticias. Si estás mirando tu vida y meditando en tu vida y diciendo, uy, acá Juan dice que no debemos practicar el pecado. Hay un hábito, hay una actitud o hay un pecado en mi vida que estoy tratando de deshacerme de ese pecado, de dejar de practicar ese pecado, pero me cuesta un montón. No piense, bueno, ¿será que no soy un verdadero hijo de Dios? Que acá dice que no puede practicar el pecado. Bueno, puede ser que uno ceda a una tentación, pero que sienta la convicción de su pecado, de su maldad, y Dios puede darle liberación, porque por eso Cristo vino a la tierra, para librarnos y deshacer esa obra de Satanás. Tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo y reconocerlo, y tenemos que reconocer, si hemos nacido de nuevo, tenemos a Cristo en nuestra vida. Dice en versículo 9, dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Por qué podemos tener victoria sobre el pecado? Porque tenemos la simiente divina de Dios en nosotros, obrando en nuestra vida. Podemos cambiar la forma de pensar que sabemos que está mal delante de Dios. Podemos cambiar hábitos. Podemos hablar
maneras de vivir delante de Dios, entendiendo estos dos versículos. Tenemos a Cristo, su poder, y tenemos la naturaleza divina en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Entonces, Dios nos exhorta a ir limpiándonos, preparándolo para su venida. Podemos limpiarnos del pecado, aún en esas áreas de nuestra vida donde sentimos vergüenza, donde cedimos a nuestra vida a estas cosas, recordando esas tres verdades. El pecado es muy grave delante de Dios, es rebeldía voluntaria delante de Él, contra sus leyes, contra sus instrucciones. Es desobediencia a Él. Es también una señal, digamos, o una práctica de los incrédulos, el hecho de practicar el pecado. Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado. Él vino para deshacer esas obras. No deberíamos querer identificarnos con los incrédulos, deberíamos identificarnos con los creyentes que tienen el poder de Dios obrando y actuando en su vida, y tenemos libertad del pecado, del dominio del pecado, a través de ese nacimiento nuevo. Si has nacido de nuevo, tenés a Cristo en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida, y la limpieza de todos sus pecados, el perdón de sus pecados. Cristo ha pagado por sus pecados y quiere prevenir el pecado en su vida. Desde ahora en adelante podemos vivir victoriosamente en Cristo. Es una cuestión de aprender de la palabra de Dios y adoptar esa postura hacia el pecado en nuestra vida, viviendo en santidad. Vamos a orar al Señor.